tenemos un enclave fabuloso, estamos entre mar y montaña. Hay muchas rutas de montaña para hacer senderismo y luego tenemos, por supuesto, nuestra playa, tranquila, acogedora, muy familiar. En septiembre, las fiestas, se hace la Ruta de la Tapa, creo que son 8 ediciones que se han hecho hasta ahora de la Ruta de la Tapa. Este año hemos traído al restaurante El Quijote para hacer la tapa que ganó el año pasado. Manises és coneguda en tot el món per el tema de la ceràmica, ara s'està recuperant també el Parc Natural del Túria i més ara que damunt València està cada vegada en el metro i tot molt millor comunicada en Manises, hem d'estar així per a potenciar la marca de Manises i que aquests 2 anys de ceràmica y del Parc Natural vinga la gent a Manises. Y para nosotros pues es un orgullo el promocionar un poco pues lo que es nuestra gastronomía, nuestros museos, todo lo que tenemos en Massamagrell. La ruta del Grial pot ser una versió valenciana de lo que seria el Camí de Santiago. Comença en Sant Juan de la Peña, que és en Huesca, i acaba en València capital, en la mateixa catedral. Massamagrell és l'última parada, en l'últim, i és on estem apostant. Ens han donat la Q de qualitat i això vol dir que hem treballat molt en les nostres platges i en el nostre turisme. Estem ja preparant el pla de platges per a l'any que ve i hem augmentat el número de xiringuitos i hem augmentat els serveis que donem a tots els veïns. S'han fet un estudi de les rutes que tenim en el Puig, fer-les accessibles. I entonces aquest any ens centrarem en lluitar per l'accessibilitat de les nostres rutes perquè tot el món pugui gaudir d'elles. Enguany tindrem una segona bandera de Q de qualitat i també tenim un segon punt accessible. I la platja de Gossos que continua ja per tercer any consecutiu. Paterna es eminentemente industrial, tenemos muchos atractivos y sobre todo turísticos. Nuestra fiesta más emblemática es la Cordá, en el que en el 2017 conseguimos que se declarara de fiesta de interés turístico nacional y este año lo que hemos anunciado aquí es que vamos a intentar que la fiesta de moros y cristianos, que tiene prácticamente 50 años ya en Paterna, vamos a optar a que sea fiesta de interés turístico autonómico. Paterna siempre ha sido fiel reflejo de ser muy participativa y esto lo decimos porque, como verás, estoy acompañada por los cargos festeros de moros y cristianos de este año, que es Capitanía Mora, la comparsa Mora Raxida, fundada desde sus principios solamente por mujeres, y la Capitanía Cristiana Cíngaras, fundada a la vez solamente por mujeres, desde ellas, ¿no? Con la salvedad, como todos sabéis, que la presidenta de la Federación de Moros y Cristianos de Paterna también es una mujer, que es María Ángeles Salvador.